Una isla perdida. Cientos de muñecas colgando, ojos de vidrio que parecen seguirte, susurros entre los árboles y una leyenda que jamás olvidarás. Bienvenidos a Medianoche en el Pasillo, un canal donde lo imposible se convierte en realidad. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Hoy viajaremos a un rincón olvidado de México, un lugar cubierto de sombras y leyendas, la escalofriante Isla de las Muñecas. El sol se hundía lentamente detrás de las aguas de Xochimilco y cada reflejo parecía más oscuro que el anterior. Subía la trajinera en silencio y el barquero no pronunció palabra. Solo empujaba la vara contra el fondo, haciendo que la madera crujiera, como si el canal quisiera tragarse el sonido. El aire era denso, olía a humedad vieja, a flores marchitas y a madera empapada. Sentía que cada sombra que pasaba a mi lado me observaba en silencio. De pronto, escuché el sonido metálico de un pequeño carrillón. 2 notas, luego 3, y después un silencio sepulcral. No había turistas, no había música ni risas, solo el croar lejano de las ranas y un murmullo bajo, profundo, como una respiración que salía desde el mismo agua. Fue entonces cuando el barquero murmuró un nombre en Julián, y después otro en Niña. Su voz sonaba quebrada por el miedo, como si repetir esas palabras fuera una forma de protegerse. Me contó que, décadas atrás, una niña se había ahogado allí, muy cerca de donde navegábamos. Nadie la vio entrar al agua, simplemente desapareció, hasta que la encontraron demasiado tarde, con los ojos abiertos y los dedos rígidos. También dijo que un hombre solitario, llamado Julián, empezó a colgar muñecas en los árboles, para callar los lamentos que escuchaba cada noche, para silenciar la voz que lo llamaba desde el canal. Levanté la vista y las vi. Estaban allí, colgadas de los árboles como frutos podridos. Sus rostros estaban manchados por la lluvia. Algunas no tenían ojos, otras tenían ojos de vidrio torcidos, que reflejaban la última luz del atardecer. Sentí que me miraban. Juro que me seguían con la mirada, una por una, cada vez que la embarcación se movía. Intenté contarlas a 1, 5, 12, 30, pero perdí la cuenta, perdí la calma, perdí la noción de cuántas eran y cuántas quedaban. El barquero señaló una pequeña apertura entre las ramas. Dijo que allí Julián había vivido, escuchado y colgado sus muñecas. No eran ofrendas bonitas, no eran decoración, eran muros, eran pactos, eran advertencias. Susurró: si escuchas pasos en la madera, no mires atrás. Si ves una cuerda balanceándose sin viento, no preguntes por qué. Y si el agua permanece quieta, como an espelho, nunca te inclines para mirar. Trog, saliva. Mi corazón golpeaba al mismo ritmo que la vara, hundiéndose en el fondo del canal. El cielo, ya sin colores, se volvió una sombra uniforme. Y justo entonces, cuando pensé que la noche no podía volverse más densa, una de las muñecas, colgada justo encima de mí, se balanceó con fuerza. Su cabello de nylon rozó mi hombro y podría jurar que me susurró mi nombre. La muñeca aún se balanceaba sobre mi cabeza cuando el barquero detuvo la trajinera frente a la orilla. El silencio era tan espeso que hasta el agua parecía inmóvil, como si todo el canal contuviera la respiración. «Hemos llegado», murmuró, pero su voz se apagó entre los árboles, absorbida por un eco imposible. Bajé con cuidado. La tierra estaba húmeda, blanda, y cada paso crujía como si pisara huesos mojados. Había muñecas clavadas en estacas, atadas a las raíces, colgadas de los troncos como si fueran cuerpos abandonados. Algunas tenían la piel de plástico comida por el sol, otras estaban desfiguradas por el moho, y otras parecían nuevas, demasiado nuevas, como si alguien las hubiera dejado allí hacía apenas unas horas. De pronto, escuché un murmullo. No venía del barquero, no venía del viento. Era un susurro leve, femenino, infantil, que se deslizaba entre las ramas. Me giré, pero no había nadie, solo muñecas, cientos de muñecas con los labios agrietados, congelados en sonrisas torcidas. El murmullo se repitió, más cerca, como si me llamaran por mi nombre otra vez. El barquero no se movía, me observaba con los ojos muy abiertos, y su expresión era la de alguien que ya lo había visto todo. Alzó la mano y señaló hacia el interior de la isla. Yo seguí su gesto. Waialí estaba una choza de madera podrida, medio cubierta por lianas y hierbas. El aire a su alrededor parecía distinto, cargado,
eléctrico. Era la casa de Julián, el hombre que durante años vivió rodeado de aquel ejército de muñecas. Avancé con cautela, pero cada paso parecía multiplicarse. El suelo crujía, y de entre las ramas caían pequeñas figuras, brazos de muñeca, piernas arrancadas, cabezas con cabellos enredados que rodaban hasta mis pies. El murmullo se volvió risa, una risa apagada, como si docenas de gargantas pequeñas la entonaran al mismo tiempo. Cuando por fin llegué a la puerta de la choza, el barquero habló de nuevo. Aquí todo comenzó, dijo, y aquí todo terminó. No quise preguntar a qué se refería. La madera de la puerta estaba hinchada, marcada con cortes profundos como aranazos, y justo antes de empujarla, sentí que una de las muñecas a mi espalda soltaba un suspiro. Empujé la puerta con fuerza, y la madera cedió entre crujidos que parecían lamentos. El interior olía a humedad rancia, a tierra mojada y a ceniza apagada hace años. La luz apenas entraba por las rendijas, pero pude distinguir las sombras alineadas contra las paredes. Muñecas, decenas de ellas, colgadas, apiladas, vigilando desde cada rincón. Entré despacio, con el corazón golpeando en las sienes. El suelo estaba cubierto de polvo, pero también de huellas pequeñas, como si alguien o algo hubiese caminado allí hacía poco tiempo. Me agaché para verlas mejor, y noté que no eran huellas humanas. Eran demasiado pequeñas, demasiado desiguales, como marcas de dedos que se arrastraban. Sobre una mesa rota había un cuaderno, hinchado por la humedad. Lo abrí con cuidado, y la tinta corrida apenas dejaba leer algunas frases. No me dejan dormir. Escucho su risa. Debo darles más. Pasé otra página y vi dibujos torpes en muñecas, con ojos enormes, bocas abiertas, manos extendidas como garras. Sentí un escalofrío al reconocer que uno de esos dibujos llevaba un nombre escrito debajo. Era mi nombre. Un golpe seco resonó en el techo. Miré hacia arriba y vi cómo caía polvo de las vigas. Algo se arrastraba sobre las tablas, algo ligero pero insistente. El barquero, desde la entrada, susurró: no las mires demasiado tiempo. Si lo haces, se mueven. Me giré hacia él, pero su rostro estaba pálido, inmóvil, como si supiera que la advertencia había llegado demasiado tarde. Las muñecas empezaron a balancearse, todas a la vez, con un movimiento lento y acompasado. Sus ojos de vidrio brillaban en la penumbra, reflejando destellos que no venían de ninguna luz. Una de ellas cayó de la repisa y rodó hasta mis pies. Sentí que sus labios, cuarteados y rígidos, se abrían apenas, dejando escapar un murmullo ahogado. Retrocedí instintivamente, tropezando con la mesa. El cuaderno se cerró de golpe, como si alguien invisible lo hubiera empujado. El aire dentro de la choza se volvió más frío, tan denso que cada respiración dolía. Y entonces, entre todas las voces, escuché una sola: Clara, a mi oído, no te vayas. El susurro aún resonaba en mi oído cuando la puerta se cerró de golpe a mis espaldas. El barquero ya no estaba allí. El interior de la choza se sumió en una penumbra sofocante, y el aire olía cada vez más a tierra removida, a velas apagadas, a miedo. Las muñecas, inmóviles un instante antes, comenzaron a girar sus cabezas hacia mí. Me acerqué a la mesa, temblando. El cuaderno, que se había cerrado por sí solo, volvió a abrirse, y una página húmeda se levantó como movida por una mano invisible. Allí estaba escrito, con letras torcidas: a quien entra, escucha. Quien escucha, ofrece. Quien no ofrece, se queda. Sentí como mis piernas se aflojaban, como si el suelo quisiera arrastrarme hacia abajo. De pronto, un golpe hueco se oyó bajo mis pies. Me incliné y noté que una de las tablas estaba suelta. Con cuidado la levanté, y un olor insoportable salió de allí: tierra podrida, flores marquitas, juguechis quebrados, y entre ellos, huesos. Huesos pequeños, frágiles, demasiado humanos para confundirse. La risa volvió, más clara, más cercana, hasta que distinguí palabras entre las voces andanos más. Thanos MS. Cada muñeca parecía repetirlo, con sus bocas rígidas, como si el plástico quisiera imitar la carne. Yo retrocedí hasta toparme con la pared, y sentí que una mano fría, de trapo o de piel, me sujetaba el hombro. En ese instante, recordé lo que el barquero había dicho en el canal, que las muñecas no eran adornos, que eran avisos, pactos sellados con miedo. Comprendí que Julián no las colgaba para protegerse de un espíritu, sino para alimentarlo, para mantenerlo quieto, satisfecho, aunque solo fuera por un tiempo. Las voces se alzaron todas juntas, un murmullo que se convirtió en grito,
un coro insoportable que me perforaba la cabeza. No te vayas, repetían. Eres nuestro. Encerré los ojos con fuerza y recé sin convicción, esperando que, al abrirlos, todo desapareciera. Pero cuando lo hice, la choza ya no estaba vacía. Frente a mí, entre sombras, una figura se movía. La figura emergió lentamente de la penumbra. No era el barquero, no era un intruso. Su silueta era delgada, encorvada, y en sus manos sostenía una muñeca sin cabeza. Avanzaba despacio, como si flotara, y cada paso hacía crujir la madera bajo mis pies. Cuando alzó el rostro, reconocí la descripción. Era Julián, o lo que quedaba de él, con la piel pegada al hueso y los ojos vacíos, oscuros como el canal. No habló con voz humana. Fue un murmullo múltiple, un eco de muchas voces al mismo tiempo, que salía de su boca abierta. Me quedé porque me lo pidieron. Ahora tú también debes quedarte. Sentí que la choza entera respiraba conmigo, que las muñecas, colgadas en las paredes, me vigilaban con hambre. Intenté correr hacia la salida, pero la puerta ya no estaba. En su lugar había un muro de raíces entrelazadas, húmedas, que palpitaban como venas vivas. Cada vez que empujaba, el muro se cerraba más. El aire se volvió irrespirable, y mis piernas temblaban con una fuerza que no podía controlar. La figura de Julián se detuvo frente a mí y extendió la muñeca decapitada. Sus dedos, huesudos y fríos, me la ofrecían como si fuera un trofeo o un sacrificio. Ponla en el árbol, susurró. Si lo haces, vivirás. Si no, ellos te tomarán esta noche. La risa volvió a recorrer la choza, un eco interminable que parecía salir de cada rincón, de cada muñeca colgada, de cada sombra. Mis manos sudaban, y el peso de la muñeca sin cabeza parecía quemarme la piel. Cerré los ojos, deseando despertar, pero la oscuridad me siguió, incluso en la penumbra de mis párpados. Y entonces, la voz se hizo clara, firme, única. Justo detrás de mí, ya eres parte de nosotros. Al girarme, sentí que decenas de manos pequeñas, frías como el agua del canal, me rodeaban. No pude escapar. Solo escuché, una vez más, ese murmullo infantil, repitiendo mi nombre hasta que la oscuridad lo devoró todo. Al salir de aquella historia, queda una sensación que nunca se borra, la certeza de que algunos lugares guardan más que recuerdos, guardan voces, pactos y sombras que esperan en silencio. La isla de las muñecas sigue allí en Xochimilco, cubierta de figuras que parecen vigilar a cada visitante, como si esperaran que alguien más se quede para siempre. Si has sentido el escalofrío de este relato, suscríbete a Medianoche en el Pasillo, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas. Recuerda, la próxima vez que escuches un susurro en la oscuridad, puede que no estés solo.